Un tambor en sienes y oídos. Las venas de su cuello, contraídas de pronto, obligan a su sangre a un esfuerzo supremo y doloroso para circular. La tensión nerviosa y la enloquecida carrera lo demuelen en un cansancio insoportable. Profundo en la galaxia. UDLA Ediciones acaba de sacar esta nueva versión del libro quizá más clásico y reconocido del autor ecuatoriano Santiago Páez. Es una obra que habla de ciencia ficción y marcó un hito justamente en el país, porque en Ecuador, a partir de Profundo en la Galaxia, se empezó a trabajar este género. Para charlar sobre esta nueva edición, por supuesto que conversamos con Santiago Páez, pero también nos acompaña Fabricio Rivas, editor, escritor también, que compartió un análisis de la obra de Santiago Páez. Aquí la charla. Empezamos hoy esta nueva serie de episodios que ustedes van a ver en Café con Letras con Santiago Páez, que es un escritor que ya nos había visitado antes. Les vamos a dejar aquí el link para que vean esa entrevista donde hablamos de lo que es su obra más reciente, ¿no? Sobre las chicas Puma. Pero hoy nos convoca a hablar tal vez de uno de sus libros más conocidos, clásicos, que es Profundo en la Galaxia. Para hablar de eso también nos acompaña Fabricio Rivas, también escritor, editor de UDLA Ediciones, que hizo un análisis sobre la obra Profundo en la Galaxia, me refiero, por supuesto, de Santiago Páez. Voy a empezar con Santiago. Santiago, muchas gracias por visitarnos otra vez. ¿Cómo está? Estoy muy bien y feliz de estar aquí con ustedes otra vez. Profundo en la Galaxia, esto ya lo sabrán si es que vieron el otro episodio, yo fui su estudiante en la Universidad Católica y cuando se presentó como profesor nos decía, es el que escribió Profundo en la Galaxia. Ya desde entonces, esto fue más o menos 2004, ya habían 10 años de recorrido de este libro y ya se había convertido en un libro, no sé si llamarlo casi referencia del género de ciencia ficción, y muchos decían que era uno de los libros en los que empezaba a construirse eso como referencia este género en el Ecuador. Han pasado ya más de 30 años de esa publicación y sigue siendo como un libro referente de ese género. ¿Qué se siente esto después de 30 años, que siga siendo un referente? Y de hecho por eso UDLA Ediciones reedita Profundo en la Galaxia. Yo me acuerdo que cuando empecé en esto, casi no había en verdad referentes o libros de ciencia ficción en el Ecuador, aunque después Iván Rodrigo con sus investigaciones ha demostrado que sí hubo esfuerzos por escribir este género en el país, pero no era un género al que se le tomara importancia, al que se le diera relevancia. Hubo un gran esfuerzo en el canon ecuatoriano por ubicar en el centro del canon y en sus alrededores incluso el realismo social. Entonces la ciencia ficción, la policial, otros géneros se les consideraba menores y deleznables, o sea, no había que tomarles en cuenta ni hacer un esfuerzo por tenerles en el canon ecuatoriano. Entonces no había. Cuando yo me planteé escribir eso fue por el inmenso amor que le tengo a la ciencia ficción y a los géneros marginales de la literatura. Y escribí eso sin ninguna expectativa. Algunos escritores de la generación anterior a la mía, como Iván Egues, como Raúl Pérez, que son, y Abdón Ovidia, que son gente muy generosa, a pesar de que Abdón Ovidia había estado muy cerca y Raúl Pérez también, bueno, sobre todo Abdón Ovidia, se dieron cuenta de que era un género que les interesaba. ¿Ya? Y me apoyaron, publicaron el libro. ¿Ya? Publicaron el libro y el libro fue premiado y eso ya me estimuló, me gustó y seguí en la tarea de escribir. Que se haya convertido en algo importante el libro es algo que me extrañó, porque siempre pensé que sería marginal. Siempre cuento esta anécdota. En Guayaquil, cuando fui a la presentación con Carlos Calderón Chico, que ya falleció,
un señor se levantó y me dijo que era totalmente alienado de mi parte hacer ciencia ficción, porque en nuestro país había urgencias mayores. Creo que para alguna porción de las personas todavía hay esa perspectiva, ¿no? Nos encontramos en Mr. Books, ubicada en el Escala Shopping. Y hoy en Café con Letras les contamos que ya se confirmó el estreno de la adaptación de La Casa de los Espíritus de Isabel Allende, que se estrenará en Prime Video el 29 de abril. Pero más allá del estreno, esta es una oportunidad perfecta para acercarse al libro. Bueno, Isabel Allende es una autora que empieza a publicar de forma tardía, entre comillas, publica esta novela cuando ella tiene 40 años y a veces la novela tiene cierto tipo de lecturas, ¿no? Pero es una de las primeras escritoras latinoamericanas que empiezan a enfrentarse o que empiezan a plantear un algo diferente al boom, ¿no? A lo que está sucediendo en aquellos años. Esta novela cuenta la historia de la familia Trueba, a lo largo de varias generaciones, mezclando amor, conflictos sociales y realismo mágico. Es un relato profundo sobre la memoria y las emociones humanas. Y la recomendación para los lectores de todas las novelas es simplemente dejarse habitar por ese mundo, transportarse un poco a ese escenario, ser un poco el senador Trueba, ser un poco su hermana, ser un poco su esposa, los personajes que allí van apareciendo, ¿no? Ir permitiendo, en la medida en la que la historia transcurre, el poder identificarte con lo que está sucediendo. Por eso la invitación es clara. Antes de ver la adaptación, lean el libro. Ahí es donde realmente se vive la historia y se conecta de manera más inolvidable. Algo que también comentaba Javier Vázquez también, que era difícil tal vez en ese momento escribir algo que no estaba, como usted dice, en ese canon de lo social, ¿no es cierto?, en la literatura. Fabricio, usted en su análisis de esta edición plantea como algunos, ¿no es cierto?, conceptos que se contraponen y los empieza a trabajar. Uno de esos con el que le quiero preguntar primero es sobre el mito y la ciencia. Y usted argumenta que la ciencia no es necesariamente algo que debe matar el mito. No sé si puede explorar un poco esta idea y cómo la encaja con la obra de Profundo en la Galaxia. Bueno, a mí la principal característica que siempre me gustó mucho de la obra de Santiago desde que empecé a leerla a profundidad es que justamente toma dos polos o dos conceptos que tradicionalmente o usualmente están en contraposición y los amalgama. Y no es una unión forzada ni que parece pintoresca, ¿no?, sino más bien es una unión que encuentra justamente esos segmentos en los que se pueden encajar. Entonces, tomando la posta de las palabras de Santiago, claro, la mayoría de la gente, digamos, parte de unos prototipos de géneros, ¿no? Entonces, la ciencia ficción, al haber nacido y haberse desarrollado en estos epicentros científicos, ¿no?, de desarrollo, de maquinaria y todo lo demás, ¿no?, Estados Unidos, Europa y todo lo demás, ya marca una tendencia que deja las periferias como en una imposición y también con una máscara, ¿no? ¿Qué tipo de ciencia ficción podrían hacer las periferias como Ecuador, un país tercermundista que no tiene ningún tipo de desarrollo, ¿no? Pero eso, que la mayoría de la gente se ha quedado con esa idea, pues no tiene sentido seguirla reproduciendo y no por ello deja o imposibilita escribir la ciencia ficción, ¿no? Entonces, en este caso, lo que hace con una inteligencia muy grande, para mí, Santiago, es tomar, digamos, la ciencia ficción y traerla a colación
en el desarrollo intelectual que nosotros como pueblos, digamos, de la periferia o pueblos externos al desarrollo científico, también hemos desarrollado el mito, el relato, las leyendas, todo lo que implica la concepción propia que tenían los pueblos de aquí, sean incas, cañaris o demás, si retrocedemos, es una postura científica, es una interpretación de la realidad. Entonces, ahí ya se equiparan los elementos, los conceptos, ¿no? La razón es una serie de elementos o de herramientas que interpretan la realidad y le dan una forma, al igual que lo hizo el mito, de otras formas, ¿no? Entonces, lo que hace Santiago justamente es este juego de pensamiento en el que las dos posibilidades nos ayudan a seguir pensando la realidad y a un poco a separarnos de esta etiqueta que también es bastante molesta, creo yo, para la escritura en general y para la ciencia ficción específicamente, de ser una suerte de oráculo, ¿no? Mientras la ciencia ficción sea más acertada en lo que ve, parece que gana más riqueza y más relevancia, y no es así. La verdad, o es lo que yo creo por lo menos, la ciencia ficción tiene un papel fundamental al imaginar qué va a pasar con nosotros como humanos y con las sociedades cuando estos desarrollos tecnológicos lleven a la humanidad a otros puntos, o la enfrenten a sí misma, porque al final todas las obras de Stanislav Lem, si tomamos uno de los referentes o más cercanos a nuestra época o a la coyuntura de Ted Chiang, todas las obras lo que siguen explorando es a nosotros mismos. Seguimos hablando de lo humano más allá de un recurso tecnológico, ¿no? La tecnología se supera para seguir hablando de lo humano. Y si buscas qué leer, te traemos un top 5 de libros juveniles más populares, perfectos para Semana Santa con historias que atrapan. El corazón del rey 3, de Karime Bernal. En esta entrega, la historia se vuelve más intensa, con traiciones, decisiones difíciles y un amor más complejo. Todo gira en torno al poder y al destino, una trama que te emociona y no querrás soltar. Boulevard 3, de Flor Salvador. Este libro explora el pasado de la historia, revelando el origen y las heridas de los personajes. Es más emocional y humano, una lectura que conecta profundamente por lo real que se siente. Carpe Diem, de Humberto Montesinos. Novela que invita a vivir el presente y aprovechar cada oportunidad antes de que sea tarde. Es una historia ligera, pero con un mensaje que permanece incluso después de terminar. Pero ¿qué has hecho? De Sharil La Pena. Un thriller que inicia con el asesinato de un adolescente en un pueblo tranquilo, desatando sospechas y miedo entre los vecinos. La historia revela secretos ocultos y te mantiene en tensión con una atmósfera inquietante. No me llames loca, de Gilraen Erfalas. Una historia intensa que aborda las luchas internas de una protagonista que busca entenderse en un mundo que no la comprende. Es un libro directo e impactante que te hace reflexionar y conectar profundamente. Así que ya lo sabes, esta Semana Santa puede ser el momento perfecto para desconectarte un poco y dejarte llevar por historias que te hacen vivir cada personaje. En cambio, en el analista, porque mientras lo escuchaba decía, es verdad que usted utiliza estos escenarios muy ecuatorianos donde hay muchos símbolos y códigos y rituales muy nuestros, pero que también son muy caóticos, como escenarios para hablar de ciencia y de tecnología. El analista, en cambio, lo que hace es que hay un científico, ¿no es cierto?, que está presenciando, o sea, un extraterrestre que se intuye que tiene métodos científicos más rigurosos y que está analizando unas realidades más locales que están pasando aquí. Pero de pronto lo invade una especie, se lo ha llamado de esperanza humana, ¿no es cierto?, que contrapone otra vez estas ideas del mito, de la tecnología, de la ciencia y demás. Y ahí me pregunto si es que hay una ciencia ficción latinoamericana, o al menos ecuatoriana, en donde la función es tal vez reivindicar lo maravilloso, la imaginación, antes que ese rigor lógico muy de Occidente.
Bueno, hay varias tendencias en la ciencia ficción. Hay una ciencia ficción dura, que era la de Isaac Asimov, que decía que la ciencia ficción solo tiene que limitarse a las referencias a tener referencias de la ciencia ficción, de las ciencias exactas. Pero hay otra ciencia ficción como la de Ray Bradbury o la de Ursula Le Guin, que lo que plantean, o Stanislaw Lem, que lo que plantean es que sea una ciencia ficción que se levante, sí, en relación con la ciencia, pero sobre todo con la imaginación y una relación con otras formas de pensamiento. Entonces, por ejemplo, qué sé yo, cuando Ray Bradbury escribe Crónicas Marcianas, ya se sabe que en Marte nunca hubo vida. ¿Ya? Y sin embargo, él escribe sobre toda una civilización en Marte. Es algo que para Isaac Asimov ya hubiera significado una falsa ciencia ficción. Y creo que va por ahí, ¿no? Va por ahí porque el conocimiento y la ciencia no solo es la ciencia occidental, no solo es el conocimiento occidental racional y de las ciencias exactas. Hay otras formas de conocimiento y esas otras formas de conocimiento pueden producir imaginaciones alternativas. Fabricio, en esa línea también en el análisis usted igual contrapone, ¿no es cierto?, conceptos que pueden ser contradictorios o al menos que pueden entrar en esas categorías. Pero usted habla también sobre el analista, habla de la verdad y la verosimilitud, ¿no es cierto? Y más o menos en ese análisis desarticula, decía usted que desde la ilustración todo lo que no encaje en la razón se lo ha confundido como falsedad, ¿no es cierto? Como una pseudo verdad, si se quiere. Pero en su análisis usted desarticula ese razonamiento lógico tal vez de la ciencia muy occidental y pone sobre la mesa el valor que tiene también la verdad desde los ritos y otra vez desde el mito. Entonces le pregunto un poco lo mismo. ¿Es esto algo que reivindica un poco la ciencia ficción latinoamericana o ecuatoriana y por qué es valioso un poco? Bueno, yo parto de este análisis de un concepto fundamental, creo yo, que es para nuestra sociedad planteado por quizás nuestro filósofo más reconocido y quizás siempre pasa desapercibido, pero siempre regresamos a él, que es Bolívar Echeverría. Bolívar Echeverría, entre muchos de sus conceptos que ha planteado, como la blanquitud y todo lo demás, el principal que sirve para hablar sobre estas cosas es el etos barroco. Y nosotros como sociedad ecuatoriana, digamos que nuestro proceso de pensamiento siempre ha estado marcado por la necesidad de adaptar lo que nosotros recibimos desde fuera o desde otras influencias, digamos, de pensamiento, a lo que nosotros creemos y nosotros hemos creído durante mucho tiempo. Entonces, en ese sentido, la racionalidad de las ciencias se desvirtúan un poco acá, ¿no? Porque tomando como referencia Yachak y el analista, como tú ves, los extraterrestres, y en el caso de Yachak, y el analista, el extraterrestre ya, digamos, que se mimetiza con nosotros y todo lo demás, lo que entienden es justamente eso, que el proceso de pensamiento que nosotros tenemos no resulta disparatado, no es algo que pueda separarse de un proceso racional científico, ¿no? Hay herramientas para desarrollar esos análisis, hay formas de llegar a un conocimiento, y lo que me resulta bastante interesante que plantea Santiago a través de la escritura es que justamente si es que existiera vida en otros planetas y tuviesen un desarrollo intelectual muchísimo superior al de nosotros, digamos, esto no implicaría que dejen de considerar digamos, estos procesos alternativos de conocimiento y que no se dejen influenciar por ello, ¿no? Entonces, en el analista, por ejemplo, al ver la efusividad que tiene un padre al momento de llevar a su hija al altar para que le curen las piernas y hace todos los ritos y todo lo demás, no puede más que creer, porque digamos, está viendo un proceso de pensamiento, está viviendo ese momento de espiritualidad
y eso transforma su mente, digamos. Igual en Yachak, los extraterrestres que llegan acá no saben cómo enfrentar el miedo, no tienen una forma de enfrentarlo. Y nosotros, en cambio, no sé si todos, pero yo también viví, digamos, mucho tiempo con la familia de mis abuelos son del campo y ellos sí tenían estas formas de curar el espanto, digamos, de tener estas pequeñas momentos medicinales dentro de casa, ¿no? Entonces, que el Yachak tenga esa herramienta que cientos de miles de años lo llevaron a desarrollarla para curar a alguien más que no puede comprenderla, también hace que digamos, que se rebaje eso, digamos, la vida de un extraterrestre a una vida natural, digamos, que implica también los universos y que también sería influenciada por eso. Entonces, digamos, no es que uno u otro se cancelan, sino más bien abren otros elementos que quizás no se pueden ver sin la ayuda del otro. Hoy te voy a dar 5 razones por las cuales leer ficciones. Número 1. Borges en ficciones crea un mundo donde la realidad, los sueños y la verdad se mezclan, lo que te deja pensando. Número 2. Borges en este libro logra desarrollar ideas complejas en lapsos y en cuentos cortos, lo que lo hace muy digerible. Borges hace un universo muy impresionante literariamente. Mezcla laberintos, espejos y pasillos, como en bibliotecas como esta, lo que vuelve enganchante al libro. Número 4. Borges combina la literatura y la filosofía, debatiendo y discutiendo ideas como el conocimiento, la existencia y el tiempo. Número 5. Borges no solo entiende la literatura y la narrativa, sino que la redefine. Y estas serían las 5 razones por las que te tienes que leer el libro. Vamos culminando y me quedan un par de preguntas aquí que me parecen que son oportunas y precisas en el momento. Profundo en la Galaxia, releído en el 2026, con la inclusión de la inteligencia artificial y demás. Me preguntaba yo, este libro, y además en los análisis que hace Fabricio, el libro demuestra que es verdad que hay un componente tecnológico de ciencia ficción y de la ciencia y de estos tipos de razonamientos lógicos, pero siempre termina siendo también muy humano y muy de rito y demás. Yo escuchaba una entrevista hace poco que les decían a todos estos, digamos, CEOs de las grandes empresas de inteligencia artificial, ¿qué le dirías a tu hijo que estudie en el futuro? Y ellos decían, entre algunas cosas, antropología o filosofía. Decían cosas que nos hacen muy humanos frente a todo lo que viene. ¿Qué lectura hace, Santiago, de este momento de la tecnología, este momento de la ciencia, a propósito de esto que estamos conversando y de Profundo en la Galaxia? ¿Cómo leer Profundo en la Galaxia en el 2026? ¿Hay nuevas miradas? ¿Hay nuevas consideraciones? Hay algo que me interesó mucho de algunas reflexiones hechas sobre la inteligencia artificial. Se le puede enseñar a la inteligencia artificial para que haga un cuadro exactamente igual a los cuadros que hacía Van Gogh. Pero si Van Gogh estuviera vivo, la inteligencia artificial no podría hacer el nuevo cuadro que haría Van Gogh. Porque no podría incorporar las nuevas experiencias, los nuevos miedos, las nuevas iluminaciones de Van Gogh. Y esas nuevas experiencias, las nuevas iluminaciones de la humanidad las va a dar las ciencias humanas, la literatura, porque lo otro lo dan los números, las codificaciones, ¿ya? Lo dan los algoritmos. ¿Ya? Lo que ya se sabe, la inteligencia artificial la va a manejar. Los destellos, las nuevas cosas, lo indeterminado. Eso es lo que la inteligencia artificial no puede saber. Es una máquina que va a hacer de nuevo lo que ya se sabe hacer. Lo va a hacer perfectamente. Es decir, una inteligencia artificial podría escribir de nuevo
un libro como los que yo he escrito. No puede saber el nuevo libro que yo voy a escribir. No lo voy a escribir. Y entonces lo que le diría a un hijo mío que estudie es aquella ciencia que le permita ser imprevisible, ¿ya? Que son las ciencias humanas, ¿ya? Que es la parte más que explora lo más humano que tenemos, que es lo imprevisible. Entonces sí, yo creo que estudiar este rato ¿qué es lo que dicen siempre los CEOs de estas empresas? A quienes les va a quitar trabajo es a los pobres que hacen cosas previsibles, repetitivas, ¿no? A los que hacen cosas físicas y previsibles, repetitivas. Indudablemente a los que atienden los centros de contestación en las empresas, ¿no? Los call centers. A los que no les va a quitar trabajo es a los que tengan que imaginar una nueva campaña de publicidad. O los que tengan que imaginar la nueva forma de hacer un sillón. ¿Ya? O a los que tengan que imaginar una nueva novela. Rápido, porque se nos acaba el tiempo, Fabricio, y después le pregunto a Santiago, una razón muy breve por la que estas nuevas generaciones deben leer Profundo en la Galaxia. Principalmente para no dejar de imaginar, como dice Santiago, ¿no? Un poco para retomar rápidamente lo que mencionaba sobre la ciencia ficción. No hay que olvidar nunca que la ciencia ficción sigue siendo ficción, ¿no? Entonces es el planteamiento de imaginar qué sucedería si, qué va a pasar si, cuándo sucederá y todo lo demás, no como un oráculo, sino más bien como unas implicaciones de consecuencias, de crisis y demás, ¿no? Justo con tu pregunta anterior, yo recordaba un libro que leí recién nada más del nieto de Henry Kissinger, que se llama La Era de la Inteligencia Artificial, en el que afirma que ellos son muy de derecha, ¿no? En el que afirma que quizás la gran posibilidad de la inteligencia artificial es que traiga de nuevo a colación los grandes relatos de la izquierda, ¿no? Porque evidentemente, como dice Santiago, todas las máquinas van a tomar muchos medios de producción y demás, y justamente eso volverá a retomar el reclamo por lo humano. Entonces yo creo que la gente debería leer Profundo en la Galaxia justamente para no dejar de pensar que lo humano no se contrapone ni dejará de existir porque exista ciencia, sino más bien va a darle la vuelta de nuevo y va a ponerla a su vida con sus propias creencias y sus propios relatos. Muchas gracias, Fabricio. Termino con Santiago. Una línea breve. A veces queda mal que nos digan, hable de su propia obra, pero me gustaría preguntarle a esos nuevos chicos, ¿por qué recomienda la lectura de Profundo en la Galaxia? Porque yo me divertí muchísimo escribiendo. Muy bien. Yo me divertí mucho escribiendo, pasé horas de auténtico gozo y lo pasé muy bien escribiendo. Y creo que es un libro que es muy divertido, entonces me divertí escribiendo y creo que uno se puede divertir leyendo, que es para lo que uno lee en principio. Uno lee para estar bien, para pasarlo bien. Nadie hace cosas para sufrir, exceptuando los masoquistas. Y si les gusta sufrir, hagan cosas para sufrir. Pero yo hago las cosas para divertirme, escribí para ser feliz y creo que este libro hace que uno se divierta. Muchas gracias, Santiago, como siempre, Fabricio, por acompañarnos en este episodio. Y a ustedes nos vemos en una próxima entrega de Café con Letras. Un abrazo.